Les damos la bienvenida a todos los que se han conectado en Amistad y Vida, en el Ministerio de Amistad y Vida. Gracias por estar con nosotros. Es una bendición poder reunirnos de nuevo en este domingo, el Día del Señor, para poder transmitir una palabra de ánimo, una palabra de aliento para tu vida, porque Dios tiene y ha preparado cosas buenas para ti y para mí, pero es necesario conocerlas y es necesario también saber qué es el plan de Dios para nuestra vida. Muy buenos días, les enviamos un saludo muy caluroso desde aquí, desde la ciudad de Chihuahua, México, esperando que ahí desde sus hogares os encontréis bien, y en verdad que es una bendición muy pero muy grande volver otra vez a estar con ustedes en la distancia, pero yo sé que en el espíritu es ese mismo sentir y aquí estamos nuevamente. No te vayas, conéctate y participa también e invita a aquellos que tú creas que realmente la palabra va a ser una bendición para sus vidas. Es importante que invites a otros familiares. Que el Señor te bendiga y aquí estamos con ustedes. Damos también gracias a Dios por todos los que participan para la realización de esta transmisión en vivo. Así que, ¿por qué no oramos, Silvia, para iniciar? Claro. Bendito Dios y mi amado Padre, una vez más, Señor mío, nos encomendamos delante de ti, reconociendo, Padre amado, que tuyo es el poder, tuya es la obra y tuya es la misericordia, Padre. En esta mañana te decimos una vez más, amado Rey y Creador, que tú hagas vallado de protección alrededor nuestro, que tu Espíritu Santo, Señor, sea en nuestras vidas, Padre amado, para que tu palabra fluya con libertad, con denuedo, Padre, tocando, Señor, los corazones de cada uno de los oyentes, Padre, que en estos momentos vayan, Señor, a recibir de tu palabra, Padre. Anhelamos con todo nuestro ser que tu palabra, bendito, oh Dios, caiga en tierra fértil, dando el fruto anhelado por ti, Señor. De antemano te decimos, Señor, toda gloria a ti te pertenece, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén. Pues si yo quisiera preguntar si hay personas que se desesperan de las que nos están viendo. Sí. Sí, es muy común, es parte de la naturaleza humana. Así es. El desesperarnos. Sí. Somos muy proclives a desesperarnos. Sí. E incluso siendo cristianos, tendemos a desesperarnos. Sí. Sobre todo cuando los resultados no son lo que nosotros deseamos. Entramos en cierta desesperación. Y cuando las cosas se van cerrando, ya no hay posibilidad de solución, es cuando entramos en una desesperación más profunda. Sí. La pregunta que aclara nuestra humanidad, que nos hace ver y darnos cuenta de nuestra humanidad, vendría siendo: ¿te has sentido desesperado en este último mes? ¿O te has sentido desesperada en esta semana o en esta misma mañana? Yo quiero decirte de parte de Dios que el Señor tiene control y cuidado de todo lo que pasa en el universo. Así es. El Señor tiene control y cuidado de todo lo que pasa en tu vida desde el momento que tú rendiste tu corazón a Él. Porque en el momento que tú te rendiste a Él, Dios tomó control y empezó a cuidar tu vida. Sí. Así que cada minuto, cada segundo, cada latido de nuestro corazón, Dios tiene control en nuestra vida. Así es, Miguel. Yo creo que, como bien decías tú, Miguel, todos, en lo absoluto, hay momentos en nuestras vidas que podemos llegar a un punto de la desesperación. Pero qué importancia es de aprender a descansar en el Señor. He ahí la gran diferencia, ¿verdad? Como dice en la palabra, ¿a quién iremos si solamente Él tiene palabra de vida eterna? Él es el buen pastor y Él tiene cuidado de cada una de sus ovejas. Aunque tú, como decías, Miguel, puede ser quien no te has sentido, a lo mejor en este mes has estado en una desesperación muy grande.
que no sabes qué es lo que hacer ante cierto tipo de situaciones, o puede ser que en este día tú hayas amanecido, sí, con una desesperación, puede ser que sabes que te haya llegado una noticia, quizás ya no tienes trabajo de pronto de la noche a la mañana, y esas son cosas, pues puede ser que no nos las esperamos definitivamente, y el hombre por su naturaleza humana tiende a entrar en esa desesperación. Exactamente, porque nosotros somos carne. Sí. Aunque tú hayas nacido nuevo en Cristo, no dejas Sí. de ser carne. Así es. Y no dejas de preocuparte, no dejas de estar angustiado, no dejas de estar lleno de ansiedad Sí. cuando las cosas empiezan a tomar otro rumbo diferente al que tú esperabas. Ahora, lo único que el Señor nos pide para que en un momento dado la paz pueda llegar a nuestra vida y podamos reposar es que nosotros tengamos fe en que creamos lo que Él nos está prometiendo y lo que Él nos está diciendo, porque cuando hacemos eso Dios nos levanta. Dice la palabra confía en Jehová y es el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Entonces, hay una necesidad de que nosotros confiemos, descansemos en el Señor para que podamos recibir de parte de Él la tranquilidad en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora, cuando tomamos decisiones en medio de la desesperación, por lo general suelen ser decisiones equivocadas. Así es. Decisiones cerradas. Podemos cerrar. Pero yo te tengo una buena noticia, que aún así, aunque hayas tomado decisiones equivocadas en medio de tu desesperación, el Señor nos ayuda y cambia para bien aquello que nosotros habíamos hecho equivocadamente. Y nosotros encontramos en Romanos 8:28 que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Esto es conforme a su propósito son llamados. Así es. Es decir, que todo aquello que hacemos equivocadamente, si amamos a Dios, nos ayudará al final para bien. Así es, así es. David es un ejemplo, Silvia. David, de lo que significa la toma de decisiones en medio de la desesperación. Recordemos la historia de David. David era un pastorcillo, hijo de Isaí, el más pequeño de todos sus hermanos, que vivía realmente en el campo cuidando las ovejas. Un pastor tiene poco tiempo de estar visitando las ciudades. Un pastor, me refiero a pastores de ovejas, de cabras, etc. Tiene poco tiempo de estar yendo a una ciudad o estar yendo a la casa familiar. La mayor parte del tiempo lo tendrá que pasar con las ovejas en el campo, ahí en medio del monte. Entonces David, siendo ese pastorcillo, Dios lo eligió como sucesor, como el siguiente rey de Israel. Recordemos que el primer rey de Israel fue Saúl. Y entonces Saúl obró equivocadamente. Saúl desobedeció abiertamente a Dios. De alguna forma, cuando desobedeces a Dios abiertamente, tú lo estás retando. Tú estás diciendo, yo voy a hacer lo que me viene en gana y da igual si Dios piensa lo contrario. Cuidado con eso, porque una cosa es que te equivoques y no malintencionadamente, y otra cosa es que te equivoques a sabiendas de que Dios no quiere que hagas lo que estás haciendo. Entonces, en ese sentido, Saúl es desechado por Dios, aunque sigue siendo todavía el rey de Israel. David es ungido por rey de Israel. Samuel fue el que lo ungió. Y en ese momento ocurrió otro hecho. Más adelante,
hay una guerra con los filisteos, los enemigos, y aparece Goliat. Goliat era un filisteo precisamente de un pueblo que se llama Gat. Entonces, siendo un filisteo y siendo un gigante, retaba todo el ejército de Israel. Nadie se atrevía, ni Saúl, ni los capitanes, ni los generales, ni los valientes, pero un pastorcillo que lleno, ungido por Dios, porque lo ungieron, lleno de valor y confianza en el Señor, enfrentó a Goliat y lo mató. Entonces Saúl se lo lleva a palacio para que toque, porque era músico también, y también se va involucrando, porque se toma una esposa que es la hija de Saúl. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Y esto es muy, muy importante. De repente Saúl tiene celos, porque él empezó a oír cómo el pueblo cantaba, y el pueblo cantaba, y cuando cantaba decía, Saúl mató a sus miles, hablando de filisteos, y porque eran los enemigos, y David a sus 10,000. Se llenó de coraje, y entonces trató de matar a David, y lo empezó a perseguir. En este punto es donde vamos a empezar. Muy bien. Pero antes de que sigas, solo quiero decir esto, que aún en medio de nuestras decisiones equivocadas, si amamos a Dios, todas las cosas nos ayudarán para bien. Es decir, que Dios nos cuida y nos protege aún en medio de nuestros errores o equivocaciones que cometemos. Así que vamos a 1 Samuel 21:10, por favor, si lo vamos buscando, y te aprovechamos mientras buscamos ese versículo, decirte que si para ti está siendo de bendición la palabra que está siendo predicada, compártelo con otros. Ponle me gusta y compártelo. Si tú quieres hacer comentarios acerca de lo que Dios te está hablando, haz comentarios. Tú escribe ahí a través de Facebook, donde estamos, escribe los comentarios. Otra cosa también, quiero invitarte al canal de YouTube de Amistad y Vida. Es un canal de YouTube donde se están subiendo todas las predicaciones. Ya se están empezando a subir. Ya tenemos más de 50 subidas. Tú tienes que entrar ahí, buscar en YouTube Amistad y Vida, y luego suscribirte. Y si tú quieres que te lleguen notificaciones de Amistad y Vida, YouTube, le pones ahí en la campanita, le presionas, y ahí es donde ya empezarás a tener notificaciones. Después de este anuncio, vamos a leer la palabra. Bueno, dice ahí en 1 Samuel 21:11, ¿sí? Y los siervos de Aquís... 21:10. 21:10. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquís, rey de Gat. Recordemos una cosa. Aquís es Abimelech. O sea, es así como el rey que estamos identificando aquí como Aquís es también Abimelech. Y esto es importante tenerlo en la mente. Y resulta que también el rey de Gat, Gat había sido barrida por el ejército de Israel. Y David había sido el enemigo o el causante de la derrota de los filisteos cuando derrotó a Goliat. Entonces David huye de Saúl completamente solo. Él huye solo, no tiene tiempo de nada. No pudo ni llevarse a su esposa, no pudo llevarse a nadie. Simplemente huyó completamente solo y se dirigió, tomó una decisión: ¿a dónde me voy? Y la decisión que toma es irse al territorio del enemigo.
que tú dices, pero David, ¿por qué te fuiste al territorio enemigo? ¿Por qué te fuiste con el enemigo? Pero se va a la región de los filisteos, a la ciudad de Gat, los acérrimos enemigos de Israel. Es ahí donde también, o sea, nos damos cuenta cuando uno está en ese momento del conflicto, de pronto uno se cierra, se puede decir, y ya no razonas muy bien y tomas decisiones precipitadas. Así es. Así como lo hizo David. Y David salió corriendo, salió huyendo y va, o sea, a esconderse porque en parte, ¿sabes una cosa? Empezó a escuchar y creer aquello que le habían dicho. Así es que... Aunque era verdad. Aunque era verdad. Pero Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener en cuenta siempre, ¿sí? Nosotros como hijos de Dios no quiere decir que somos perfectos definitivamente. No, cometemos muchos errores, pero aquí la diferencia es aprender realmente a reconocer, Miguel. Y es ahí donde entra Dios en la vida del ser humano. Ahora aquí encontramos a un David. Sí. Un David que se convirtió en rey de Israel. Sí. Un David que escribió la mayoría de los salmos. Sí. Sí. Ungido por Dios. Sí. Es algo tremendo. Sí, sí, sí. O sea, de su boca salió palabra de Dios que fue escrita y preservada hasta nuestros días. Así es. Entonces, está dentro del canon, dentro de la palabra que es considerada divina. Todos los salmos de David. Entonces, si nosotros empezamos a pensar y empezamos a ver, todos cometemos errores. Sí. David cometió errores. Así es. Cometió errores cuando huyó de Saúl y se fue al territorio enemigo. Cometió errores después cuando yo estaba como rey de Israel. Sí. Cometió varios errores. Sí. Entonces, tenemos que darnos cuenta que Dios no apartó su misericordia. Así es. De la vida de David, aunque él cometía errores. ¿Por qué? Porque él tenía un corazón para Dios. Conforme al de Dios. Porque él tenía un corazón conforme al Señor. Y eso hace diferencia para Dios. Porque Dios sabe que somos humanos, que cometemos errores. Y que mientras estemos aquí, que tengamos este cuerpo y glorificado, no glorificado, este cuerpo de muerte, pues estaremos cometiendo errores. Dios lo entiende, lo sabe, por eso dice que Dios se acuerda que somos polvo. O sea que Él se acuerda que somos carne. Entonces, no es lo importante. Lo importante para Dios es nuestro corazón, como dice David, contrito y humillado. Es decir, cuando nuestro corazón está arrepentido y humillado, como dice el Salmo 51, Dios no lo desecha. Así es. Amado hermano, tú puedes cometer errores y Dios te va a seguir cuidando. Así es. Pero cuando tú dejas de arrepentirte, Dios dejará de estar ayudándote. Esto es una realidad. Ahora, seguimos leyendo. Dice ahí en el 11, me parece. En el 11, sí. Dice, y los siervos de Aquís le dijeron, ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Impresionante. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que quiere decir este versículo? Que ahí en Gat, varios de los ayudantes de Aquís, ahí mismo lo reconocen. Ven a ese hombre que va huyendo de Saúl, ese hombre que está recién llegado a la ciudad de Gat, y van con el rey y le dice, ¿sabes qué, Aquís? Ese es David. Ese es David, el que se canta que hirió Saúl a 1000 de filisteos y que David hirió a 10,000 de filisteos. Es nuestro enemigo. Él es nuestro enemigo. Entonces, ahí en parte, Miguel, o sea, le estaban lanzando un reto como
también se estaban, oye, ¿tú eres ese que predicas? Y como que aquellos, porque dice aquí, sí, que David, dice, puso en su corazón, en el versículo 12, estas palabras y tuvo gran temor, pero no de Dios, Miguel, sino de Aquis. De Aquis, rey de Gat. Fíjate cómo a veces las palabras que vienen a nuestra vida se quedan tan grabadas y el enemigo sutilmente hace que nos creamos lo que nos están diciendo y de pronto, ¿sabes qué? ¡Pum! Nos cerramos. Aquí hay algo interesante que también hay que resaltar. Sí. Que cuando nosotros cometemos los errores, Sí. regularmente no estamos al 100% espiritualmente. Así es. Entonces, porque todos los problemas que te aquejan te van minando espiritualmente. Sí. Todos los ataques, todo que viene de Satanás viene a disminuirte espiritualmente. Y es cuando entramos en desesperación y es cuando cometemos los errores. Uh-huh. El error que David cometió aquí fue haberse ido con el enemigo. Y entonces cuando empezaron y lo reconocieron, David recibió esas palabras, pero no solo las oyó, sino dice que las puso en su corazón. Sí. Se llenó de temor por lo que Aquis, rey de Gat, le pudiera hacer. Sí. Entonces, encontramos a un David que está perdiendo un poco de fuerza. Sí. ¿Por qué? Porque ¿dónde está la confianza con la que peleó con aquel gigante y lo venció? Sí. ¿Dónde quedó aquella confianza? David se llenó de temor porque el rey Aquis ya sabía quién era él y seguro lo trataría de matar porque era su mayor enemigo. ¿Qué representa el enemigo? Sí, exactamente. Sí, aquí es una figura de Satanás. Sí. Pero también intentaría vengarse de las muertes que David les había infligido. Ahora, vamos a leer el 13, el 21-13 de 1 Samuel. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Sí. Qué fuerte esto. Y dice, y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Él no encontró otra forma de salvar su vida nada más que haciéndose pasar por loco. Y empezó a comportarse como loco delante de ellos. Una decisión también equivocada. Escribió en las portadas de las puertas. Las puertas de las ciudades antiguas, como en aquel entonces, eran las puertas de la ciudad. La ciudad estaba amurallada y había unas puertas, y ahí en las puertas se escribían edictos, se escribían cosas que el rey mandaba, leyes que el rey mandaba, etcétera, etcétera. Y ahí va David y escribía cosas. Pero no solo eso, sino que empezaba a dejar que la saliva le escurriera por la barba, empezó a babear y se hizo pasar por un hombre que había perdido la razón. Tú te puedes hacer idea de la humillación que debió haber pasado David. Es impresionante. Es una gran humillación, porque ¿qué pasaría por la mente de David? Yo no sé si tú puedes pensar esto. En el momento en que fueron a buscarlo, cuando estaba cuidando las ovejas de Isaí, su padre, y lo trae, y en cuanto se lo traen a Samuel, que lo desprecia Samuel por ser bajo de estatura, por ser muy joven, y lo desprecia, pero Dios le habla fuerte a Samuel y le dice, tú juzgas, tú miras por apariencia, pero yo miro el corazón. El corazón de David es diferente. Y la pregunta es, ¿dónde quedaba todo aquello? El día de victoria de David frente al gigante Goliat, ¿dónde quedó? Y ahora, después de haberse sentido amenazado por Saúl, huyendo al lugar equivocado, al lugar donde no debió haber huido. Y ahí con temor hacerse pasar por un orate, por un loco, donde
escurría su baba. Y yo quiero ponerme en los zapatos de David y pensar si yo podría recordar las promesas de Dios, que yo llegaría a ser el rey de Israel. No puedo, definitivamente no puedo. Como ser humano no podemos. Entonces David dio a entender que había perdido la razón. Vamos a leer el 14 y 15, por favor. Dice, y dijo Aquis a sus siervos, he aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hizo de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Mira, aquí podemos entender varias cosas. Uno, que Aquis perdió el interés por matarlo, porque era mayor castigo el que David haya perdido la razón. Pero en segundo lugar, entiendo, por lo que estoy leyendo, que Gat, la ciudad de Gat, donde Aquis reinaba, pues tenía muchos locos. Había muchos locos. Así, no, ¿acaso me faltan locos? Si aquí ya tengo un montón, ¿para qué me traen otro loco? Entonces, lo que hizo Aquis, en vez de matarlo, es echarlo del reino. Sí. Y el rey Aquis, en vez de matar a David, lo echó. Entonces, pero ocurre algo. Y esto es lo interesante. En 1 Samuel 22:1 dice, vamos a leer el 1 y el 2. Sí. Yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que se hallaban en amargura de los endeudados espíritu. también. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Regularmente cuando leemos este versículo sin haber leído el contexto, sin haber leído lo que había pasado anteriormente, pues decimos que David estaba amargado y que él lo hicieron jefe porque estaba más amargado que los demás. Ahora, pero si leemos el contexto, para David la cueva de Adulam fue como un lugar donde pudo sanar, un lugar donde pudo refugiarse, un lugar donde pudo llegar solo y cuando menos pensó ya tenía 400 soldados u hombres que tenían fuerza para tener una espada en la mano para ayudarle. Es decir, cuando él huye de Filistea, se refugia en la cueva de Adulam, la famosa cueva donde se forman o se forjan los valientes de David. Y ahí se le une primero su familia, fíjate bien, pero también le llegan los afligidos, los endeudados, los amargados, hasta que su número aumentó de hombres, su número aumentó a 400 hombres. Y David era el jefe de este pequeño ejército. Yo te quiero decir, amado, que en medio del desastre, Dios tiene control de tu vida. Y Dios está y preparando si Dios tiene control de tu vida, también tiene cuidado de ti. Así es. Y prepara algo, como así bien es. dices. Sí, es que Él siempre, como ya Él lo dice en su palabra, dice que todas las cosas nos ayudan para bien a los que amamos a Dios. Pero dice ahí, yo creo que este versículo mucha gente lo podemos repetir y lo repite, ¿sí? Pero aquí hay una gran diferencia. Dice, conforme a su propósito han sido llamados. O sea, he ahí cuando tú eres llamado por Dios, aunque tú cometas errores y continúes teniendo errores, pero una de las cosas más importantes, un corazón que ama a Dios, que sirve a Dios, siempre tendrá ese corazón, ¿sabes qué? En donde encuentra ese arrepentimiento. Y ese es el corazón que a Dios le agrada. Dice que Él no desecha. Un desecha. corazón contrito y humillado. No lo desecha Él no lo el Señor. desecha nunca. Ahora, en ese inter de la vida de David, vamos al Salmo 34. Él escribió el Salmo 34. Es muy interesante el Salmo 34 porque
escribe Sí. escribe precisamente la condición de su corazón y lo que él hizo y el resultado. Es un testimonio. Sí. Es un testimonio. Ajá. La condición de tu corazón, cómo tú estabas en tu pasado, qué fue lo que hiciste y qué fue lo que ocurrió después de haber hecho eso. Y vamos ahí. Y al 34.4, vamos a empezar a leer ahí. Vamos a leer el 34.4. Tú lo lees en la Reina Valera y luego yo en la TLA. Muy bien. Muy bien. Dice, escojamos para nosotros el juicio. 34.4. Sí, pero de Salmos, cariño. Sí. Ay, perdona. Perdón. Sí. Dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Qué bien. Busqué al Señor y él me oyó y me libró de todos mis temores. La TLA dice, le pedí a Dios que me ayudara y su respuesta fue positiva. Sí. Me libró del miedo que tenía. Fíjate, lo primero que ocurre es que le libra del miedo, porque David le pide al Señor que le ayude. Cuando él está lleno de miedo, así recordamos, porque lo has hecho notar, que cuando escuchó las palabras de que los siervos de Aquis le estaban diciendo a Aquis que era David el que que había matado a miles de ellos, entonces a 10,000 incluso, entonces él tuvo temor de que ocurriera algo fuerte en contra de su vida, porque dice que esas palabras las guardó en su corazón, se le metieron dentro y el miedo se apoderó de él. Quiere decir que cuando David, ya inspirado por el Espíritu de Dios, empezó a componer el Salmo 34, él describe y dice, le pedí a Dios que me ayudara y su respuesta fue positiva, es decir, me dijo, sí, te voy a ayudar. Dice, me libró del miedo que tenía. ¿Qué quiere decir esto? El Señor, amado, antes de hacer un milagro en ti, o de cumplir una promesa en tu vida, o de contestar una oración que he realizado, lo primero que te quita es el temor. Si tú estás lleno de temor, es que todavía no escucha a Dios la oración que tú le estás haciendo. Ahora, tal vez no escuche porque depende de lo que le estás pidiendo. Porque si nosotros vamos a la primera carta de Juan, sí, por favor, vamos a la primera carta de Juan, ahí en el 3, aquí está. Y cualquiera, dice en primera de Juan 3:22, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Quiere decir que si uno guarda sus mandamientos, o que no estoy haciendo lo que es agradable delante de él, difícilmente me va a escuchar, porque dice, cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Pero también dice en primera de Juan 5:12, y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Así es. Entonces, a veces hay tres cosas que yo encuentro aquí en, perdón por, pero tres cosas. Número uno, que guardemos sus mandamientos. Pero en segundo lugar, hacer las cosas que son agradables delante de él. Y en tercer lugar, pedir conforme a su voluntad. A veces pedimos cosas que sabemos que Dios no quiere darnos y que a Dios no le agrada, pero la pedimos. Entonces no hay respuesta. Dice también en la palabra, dice, vosotros pedís, pero pedís mal, porque pedís para vuestros deleites. Para gastar en vuestros deleites. Así es. Entonces, si tú quieres en realidad que Dios te conteste, lo primero que tienes que hacer
cuando pidas es asegurarte que le estás pidiendo algo conforme a su voluntad. Pero también te voy a decir otra cosa. Antes de la respuesta, si tú estás lleno de temor, antes de la respuesta, lo primero que tiene que ocurrir es que ese temor se vaya de tu vida. Tú no puedes vivir con miedo, tú no puedes vivir con temor. Esa no es la vida de un cristiano. Un cristiano tiene que estar libre del temor. Porque Él nos ha hecho libres. Porque Él cuida de nosotros. Si yo no creo que Él me pueda cuidar, yo voy a estar lleno de miedo. Así es. Voy a estar lleno de temor. Entonces, antes de recibir respuesta, Él te va a quitar el temor. Es lo primero que hace. Pero seguimos en Salmos 34, 34, 5. Lees tú la Reina Valera del 60 y yo voy a leer la TLA. Dice, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Me gusta mucho porque dice que sus rostros, que dice, fueron alumbrados. Fueron alumbrados. Esta es una expresión que significa que, y está ligada a cuando tú estás con problemas y agobiado por los problemas, controlado por los problemas, sabes que tu rostro se torna sombrío. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Por eso se dice que el rostro es alumbrado, porque se le quita lo sombrío. Entonces, dice la TLA, los que a Él acuden se llenan de alegría y jamás pasan vergüenzas. ¿Por qué? Porque una cosa es que pases tribulación y otra cosa es que pase la vergüenza. Una cosa es que el enemigo te quiera llegar a avergonzar, como lo trató de hacer y casi lo logra con David por el error que cometió ahí en Gat, yéndose a Gat. Dice que cuando se va a Adulam, su rostro es alumbrado, es decir, se llenó de alegría su rostro y no pasó vergüenza. Ahora, si has cometido errores y esos errores te han metido en problemas que parece que no tienes salida, acude a Dios, amado. Acude en arrepentimiento, que Él en su bondad te cambiará tu tristeza en alegría y no permitirá que pases vergüenzas. Vamos a leer el 34:6, por favor. Dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Mira, qué bonito. Qué tremendo. Dice la TLA, la versión TLA, yo que nada valgo, llamé a Dios y Él me oyó. Porque fíjate en ese momento cómo se sentía David. O a dónde, porque todas las cosas ayudan a bien para los que amamos a Dios. Para que Dios pueda respondernos, necesitamos humillarnos. A un corazón orgulloso lo ve de lejos. Entonces, por eso muchas veces vivimos y pasamos cosas que nos humillan. Y Él expresa, yo que nada valgo, llamé a Dios y Él me oyó. Y me salvó de todas mis angustias. Cuando llamas a Dios, cuando clamas a Él, Él te va a oír y te va a librar de toda angustia. Así es. Te va a quitar la ansiedad y te va a llenar de paz. Así es, Miguel. Vamos a leer el 7, por favor. Dice ahí, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y luego más adelante, y los defiende. O sea, no nada más acampa alrededor nuestro, sino que también el Señor nos defiende, sale en nuestra defensa, Miguel. Que eso es algo tremendo, como bien dice, ¿sabes qué? Él es nuestro mejor abogado. Él es tu mejor abogado. Y Él es tu protector. Él es quien pelea. También. Otra cosa que es importante es que no es cualquier ángel. No. ¿Por qué? Porque es el ángel de Jehová. Ahora, el ángel de Jehová es una teofanía, es decir, una manifestación de Jesucristo
en el Antiguo Testamento. Sí. Cuando Jesús se manifiesta en el Antiguo Testamento, se le llama ángel de Jehová. Esto no quiere decir que es un ángel, Sí. como dicen algunas doctrinas falsas. No, porque al ángel de Jehová se le consideraba Dios mismo manifestado físicamente en el Antiguo Testamento. Es decir, hay una manifestación física de Dios llamado ángel de Jehová. Por eso se le llaman teofanías, Sí. manifestación de Dios en el Antiguo Testamento físicamente. Entonces él le identifica como Jesús. Sí. Y además hay otra cosa que es muy interesante, que me gusta mucho, Sí. porque, y me gusta más que la telea, aunque la voy a leer, Ajá. dice, Dios envía a su ángel, no a Sí. cualquier ángel, sino a su ángel, para que salve del peligro a todos los que lo honran. Pero me encanta la Reina Valera cuando dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, porque para mí es importante la referencia del ángel de Jehová. Ahora Dice, acampa Sí, alrededor de los aquellos que le tienen temen. temor de Dios. Dice también Sí. un versículo, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ujú. Ahora, Dios no está esperando que tú te mueras de miedo porque, no, lo que ese temor implica respeto. Sí, un respeto. Porque Dios quiere que tú te acerques a Él, pero Confiadamente. confiadamente, Ujú. pero con el respeto debido. Así es. mi Ahora, dice que los defiende, vida. Sí, es que acampa alrededor, nos guarda. nos guarda, tiene Sí. cuidado de nosotros. Sí, sí. No importa la No importa las circunstancia circunstancias. que tú estés viviendo, Sí. no importa lo que en el pasado tú hayas hecho. Así es. En este momento Dios te dice que si tú en arrepentimiento le llamas, clamas a Él, le pides, Él te va a oír, Responde. te va a responder Sí. y además de eso enviará al Señor. Y te Es guarda. decir, la teofanía, la divina Trinidad al completo trabajando. El Señor acampará alrededor tuyo para guardarte y defenderte, porque el Señor es el que pelea nuestras batallas. Esperamos que esta palabra en verdad esté hablando a tu corazón y que cuando la estés escuchando estés recibiendo la revelación de la misma, porque cuando tú recibes la revelación de la misma palabra, el corazón se alegra porque siente un gozo. Puede ser que estabas en un momento atrás lleno de tristeza, de dolor, de frustración o lo que tú quieras, y de pronto sabes que escuchas la palabra, Miguel, y sientes realmente que estás bajo la cobertura del Altísimo. Así es. Y te sientes contento porque te sientes tan seguro de que Él está ahí guardándote y sosteniéndote en medio del problema que tú puedas estar viviendo. Yo no sé si tú puedes imaginarte a un David que se acababa de hacer pasar por un orate, por un loco, babeando y huyendo hacia el desierto de Judá. Así El es, desierto como de un Judá, tonto. los que hemos estado ahí Sí. sabemos lo que es el desierto de Judá, que no hay nada, pero había una cueva ahí y va y se mete y de repente, al poco tiempo, Dios ya le ha dado 400 hombres de guerra. Sí. Esto es impresionante, cómo Dios cuida de nosotros, sí. cómo Dios cuida de Sí. sus hijos. Lo que yo entiendo aquí Sí. es que el Señor tiene cuidado de nuestras Sí, vidas, sí. nos corrige y Ajá. endereza nuestros caminos Nuestro cuando camino hemos cometido torcido. algún error. Mm, Hemos cometido algún error. sí. Busca al Señor, que Sí. Él te endereza y te Sí, corrige el camino Sí, sí, sí. y te pone por el camino correcto. Ajá. Dios tiene cuidado de toda necesidad Así es. que sus hijos pasamos. Sí. Porque, ¿qué comida se llevó David cuando huyó Ahí. de la ciudad? A un lugar que es muy desértico. Y cuando llega ahí, al poco tiempo ya estaba la familia.
Y la familia tenía por costumbre viajar con comida. Si tú recuerdas, cuando fue la guerra contra los filisteos, Sí. el padre lo primero que hace, porque era criador Claro, de ovejas, sí. es mandar con unos Comida quesos, a unos sus panes. hijos. Sí, y para el Estaban capitán en la también, guerra. para que no los mande por Así delante así a la es. guerra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la familia de David llegó. Y eso cambió el rostro. Y además llegaron otros hombres que tenían la fuerza para sostener una espada. Amén. También cambió su rostro. Sí. Pero yo quiero decirte, cambiando esto al Nuevo Testamento, el Sí. Antiguo al Nuevo Testamento, Sí. ¿cómo podríamos reflejar esto? Jesús dijo algunas cosas que a nosotros nos atañen directamente, sobre todo aquellos que hemos nacido de nuevo en Cristo, aquellos que abrimos nuestro corazón a Jesús y que ahora somos llamados hijos de Dios. Como hijo de Dios, amado, el Señor te ha prometido tu sostenimiento, te ha prometido la ayuda y dice que tenemos un Padre bueno. Sí. Eso entiendo en el Nuevo Testamento. Sí. Lleno de misericordia, que nos bendice y nos ayuda Amén. por el gran amor que nos Sí, tiene. así es. Pero no solo en el Nuevo, lo leo también También en a ese el Padre bueno en el Antiguo. Así es. Pero Jesús no, es la manifestación de ese Dios. Entonces, y Jesús lo habló con claridad y dijo, Mateo, si quieres buscar, Sí. Mateo 7:9, vamos a leerlo, porque es un reflejo de lo que Dios, de lo que es nuestro Padre Celestial ahora, y que tú y yo tenemos que aprender a confiar, como aprendió a confiar David. David no aprendió a confiar en el Padre, no aprendió a confiar en un sofá o en una cama cómoda. David aprendió a confiar en el Padre Celestial en medio del dolor, en medio de la desesperación, Sí. en medio de todo en contra. Sí. Ahí aprendió a tener confianza, porque si luego tú lees, porque tenemos el Salmo 34, el Salmo 35, fueron escritos en referencia a lo que él vivió con el rey Aquis en Gat, y lo que pasó, luego lo que pasó cuando él llegó a Adulam y cómo Dios le ayudó. Pero también leemos el Salmo 37 y nos está hablando de las bondades del Padre y de que tengamos confianza en Él, porque Él aprendió confianza. Amado, en este momento que estás viviendo una gran necesidad, tú estás aprendiendo confianza. Así es. Tú estás aprendiendo paciencia. Tú estás aprendiendo a dirigirte al Padre. Eso es lo que pasa en nuestras vidas. Y eso es lo que tenemos. Vamos a leer el 7, 9 al 11, por favor. Dice, Silvia. ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo te pide pan, te dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Lo interesante de esto es que dice, cuanto más vuestro Padre. El problema es cuando Él no es nuestro Padre. Así es. Para poder hacer a Dios nuestro Padre es muy sencillo. Es rendir tu corazón. Rinde tu corazón a Él. Dile, Padre, yo me rindo a ti, quiero recibirte, quiero que seas mi Padre, quiero que tú vengas y me cuides como Padre, y el Padre vendrá a ti. Tú, cuando recibes a Jesús en tu corazón, el Padre se convierte en tu Padre. Lo reconoces como tu Señor y Salvador, el único Dios que hay. El único y Dios que es verdadero. a través de Jesucristo. Porque el Padre envió a Jesús. Sí. Para que Él, como ser humano, porque recordemos que Jesús tenía dos naturalezas, la humana y la divina. Y Él, con esa naturaleza humana,
vino, nos enseñó el camino, Así es. murió en una cruz Sí, y resucitó al tercer día. así es. Y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por ti nosotros. y por mí. Entonces, ese Jesús, Mm. cuando tú lo recibes en tu corazón, lo reconoces como el Señor de tu vida y abres tu corazón a Él, entonces el Padre dice que te recibe como hijo. Como hijo. Dice que te va a recibir, te va a aceptar como Así un es. hijo. Así es. Y entonces ya se convierte en padre. Dice que si aún nuestros padres, que son malos, porque lo dice aquí, porque solo Dios es bueno, Sí. va a hablar y van a hacer lo imposible por ayudar a los hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial, que Él es bueno, porque Sí. Jesús dijo, solo Dios es bueno. Solo Dios es bueno. ¿Cómo no nos va a ayudar el Señor? Vamos a Mateo 10:29, por favor. En el 10:29 hay otra palabra que también Jesús nos hace referencia a nosotros como hijos de Dios. Puedes leer el 29 y del 29 al 31, por favor. Muy bien. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Fíjate qué bonito. Búscame de todo modo Lucas 12:6, porque nos da todavía más idea de este versículo. Dice que aún los pajarillos están cuidados por el Padre. Un pajarillo dice que no cae a tierra, sino es porque Dios lo permite. Y está cuidado. Dice que nuestros cabellos están todos contados. Aunque hay unos que están calvos y que pues tienen poco pelo, igual eso sí pueden contar su pelo. Pero hay otros que se han rapado y no pueden ver qué número de pelos tiene, porque ya han quitado hasta lo de atrás. Y hay otros que tienen mucho pelo normal. ¿Quién te ha contado el pelo? No puedes contar el pelo, pero Dios puede contar todos tus cabellos. Todo el pelo te lo tiene contado Dios. Entonces, dice, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y mira lo que dice Lucas 12:6, por favor. 12. 12:6. Dice, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Y luego dice en Mateo, ¿cuánto más valéis vosotros que estos pajarillos? Dice, porque ni uno de esos pajaritos está olvidado delante de Dios. ¿Cuánto más vales tú que un pajarillo? Porque tú eres un hijo de Dios, vales mucho para Dios. ¿Cómo no te va a ayudar en medio de esa situación de desesperación como la que vivió David y como Dios lo sacó, aún yéndose a la cueva de Adulam? Ahí en medio de la desesperación, en medio de su crisis, Dios le envió la ayuda y le proporcionó una salida de tal manera que se convirtió en un hombre con ejército. Entonces, así como el Señor ayudó a David, y estamos terminando, amado, con esto, así como el Señor ayudó a David, que clamó, confió en el Padre, a nosotros también que confiamos y clamamos al Dios eterno, también seremos ayudados por Dios. Así es, Miguel. Yo me gustaría añadir, Miguel, una palabra que dice ahí en Lucas 12:8. Dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. O sea, he ahí la importancia de que toda persona, Miguel, tiene esa necesidad de creer en Dios, porque toda persona en su corazón siempre tiene un vacío muy grande e intenta llenarlo con diferentes
diferentes tipos de situaciones, Miguel. El hombre se esfuerza una y otra vez por tratar de llenar ese vacío que tiene y no sabe. Y el único quien puede llenar nuestro corazón de ese vacío es Jesucristo. He ahí la importancia de confesarle y creer que hay un Dios, porque lo hay. Acércate a Dios. Así es. Para acercarte a Dios tienes que creer que Dios existe. Sí, Señor. Acércate a Dios, cree en Él, y como dice el Salmo 37, sí, Él lo va a hacer. Así es. Él lo va a hacer. Sí. No te desanimes. Sí. Dios está atento a tu necesidad. Así es, sí. Dios vio cómo se equivocó David, sí, yendo hacia el territorio del enemigo. Así es. Dios vio cómo David se llenó de temor en vez de confianza en Dios, habiéndole Dios demostrado que podía confiar en Él. Dios vio cómo David se hizo pasar por loco, lo vio en la humillación. Dios vio cómo huyó David y se metió en una cueva. Pero Dios también ahí convirtió esa cueva en una fábrica de valientes, empezando por David. Y Dios hizo que se recuperara el ánimo, la confianza y la fe de David. Lo mismo puede hacer contigo. Dios está de tu parte, no está en contra tuya. Dios quiere bendecirte porque sus pensamientos son de bien y no de mal para tu vida. Si esta palabra ha sido de bendición, te invitamos para que tú puedas ponerle que te gusta y compartirla. También puedes escribir ahí en comentarios a través de Facebook, puedes escribir y poner ahí lo que Dios te ha hablado. Y te invitamos nuevamente a que te unas también al canal de YouTube. Tenemos una meta que ha sido lanzada, la misma meta te la lanzamos a ti que nos estás viendo. Queremos llegar a 1000 suscriptores del canal de YouTube. Entonces, juntos podemos, porque esta palabra pues está siendo de bendición. Ha sido de bendición para servir para mí antes de traerla y exponerla a ti. Así que recibe la palabra, recibe de parte de Dios y recibe también un fuerte abrazo de nuestra parte. Vamos a orar para despedirnos. Vamos a orar por ti. Vamos a orar por lo que tú estés viviendo. Dios lo conoce. Dios lo sabe. Sabe perfectamente bien el estado en que tú te encuentras. No es que tú tengas que decirnos incluso. No. Dios lo sabe. Porque en este momento hablaremos con un Dios que sí conocemos nosotros. Y pediremos que tú también lo conozcas. Para que la bendición pueda llegar a tu vida. Así es. Bendito Dios y mi amado Padre, una vez más, Padre amado, te damos las gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de que nuestro corazón, nuestra vida, pueda ser enriquecida a través de tu palabra, Señor. En estos momentos, bendito Dios, en un mismo espíritu, queremos poner delante de ti, Señor, cada familia, Padre, que en su vida personal, Señor mío, estén pasando momentos de situaciones difíciles, Señor. Tú conoces, bendito Dios, realmente lo que hay, Señor, en sus corazones. Ante ti, Señor, nada se te escapa, Padre amado. Y en esta tarde, bendito Dios, te pedimos, Señor, una vez más, que tú nos ayudes a tener un corazón conforme al tuyo, Padre amado. Un corazón contrito y humillado. Te rogamos, bendito Dios, que tú perdones nuestras debilidades, nuestras ofensas, y que nos permitas, mi amado Padre, poder, Señor, cada día presentarnos delante de ti limpios y sin mancha, Padre amado. Te ruego que tú hagas vallado, Señor, alrededor de cada uno, Señor, de cada familia representada. Guárdalos, Señor, que ellos sientan, Señor mío, ahí donde está, Señor, tu amor, tu cobertura, Padre amado, que sientan que ellos
No están solos, Padre amado, que tú Guárdalos, nos guardas protégelos, en el hueco de tu mano como la niña de tus ojos, Padre. líbralos, Señor. Gracias, Padre amado, por tu palabra. Tu palabra, Señor, es bendición, Señor, y libertad para nuestras vidas, Padre. Te pedimos asimismo, Señor, que aquellos que aún, Señor, no se han atrevido, Padre amado, a abrir su corazón y poder entregártelo a ti, yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú hablándoles a ellos, Padre amado. Sí, Señor. Que ellos sientan, Padre amado, que hay realmente un Dios real y verdadero. Sí, Padre. Que el anhelo tuyo, Señor, es que esas almas vengan a ti, Padre amado, y que ellos confiesen que tú enviaste a tu Hijo amado Jesucristo para darles vida donde antes había muerte y oscuridad. Sí, Padre. Bendecimos esas vidas, Padre, y que tu Espíritu Santo les ayude en sus debilidades, así como tú, Señor, nos ayudas cada día, Señor, a nosotros, Padre, para continuar adelante en esta trayectoria, Padre. Toda gloria, toda honra, Señor, a ti te pertenece, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Que Dios te bendiga Dios te grandemente y gracias por recibirnos en tus hogares y te esperamos nuevamente durante el transcurso de la semana. Sí. Conéctate y participa. Sí. Un abrazo muy caluroso. Recuerda que el próximo domingo a las 20 horas, hora de España, 12 hora de Chihuahua, México, a las 11 hora de Arizona, Sonora, y a la 1 hora de Monterrey. Te esperamos el próximo domingo. También recuerda, porque ya hay un anuncio que está ahí ya puesto, tú puedes mirarlo, Sí. donde se te dicen todas las actividades. Así que es. un abrazo fuerte, que el Señor te Que el bendiga Señor te bendiga. y hasta pronto. Hasta